¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es José Celestino Campuzano. Tengo el enorme orgullo y placer de presentar a mi amigo Gabriel Pomeraniec. Hay todo un espectro del quehacer audiovisual que en líneas generales, por no decir siempre, no se sabe, no se conoce, ¿no? Y creo que es una parte bastante sustanciosa de todo este hacer y seguir haciendo contenidos, ¿no? Y tiene que ver cuando te asombra el hecho de conocer a una persona y después no te deja de asombrar. Entonces creo que son condiciones bastante excepcionales, ya que conocemos mucha gente, ¿no? Quienes nos dedicamos a esta maravillosa actividad. Y, y bueno, tiene que ver que con Gaby nos conocimos en una charla en un área de cultura, en vísperas de que un contingente enorme, creo que era de más de 50 personas, viajaba de Argentina al festival South by Southwest de Texas. Entonces Gaby no iba a viajar, Gaby estaba en la reunión, le hicimos con Martinian unas preguntas técnicas, respondió con una generosidad y un tiempo de diálogo realmente muy humano, ¿no? Muy de compañero, me acuerdo. Después resultaba que Gaby tenía la productora cerca de donde yo vivía, así que me llevó, en el camino hablamos de nuestra intención con Martiniano, justamente de comprar un equipo, ¿no? En forma cooperativa en Nueva York y hacer una película 360 como de lugar. Entonces Gaby se mostró interesado, tan interesado que al día siguiente le propuse que se sumara, ¿no? En lo técnico como socio. Él me dijo que sí, de parte de él, pero que justamente tenía, obviamente, la productora Tres Patas Humanas Más, así que tiene que consultar a Resto. Tuvimos una reunión y creo que antes del mes ya estábamos en Texas, todo este séquito humano, con otra gente obviamente. De ahí Gaby con 60 centímetros de nieve se fue a Nueva York, filmó un material previo para otra producción. Y bueno, y ahí compartimos justamente una de las instancias que, al menos para mí, y creo que quiero pensar, ¿no? Pero estoy casi seguro que para todo el paquete actoral artístico de Nueva York, que fueron gente totalmente cumplidora, generosa, para Juan Leguizamón, coproductor local, Donald Mann, y para Virtual, Cine Bruto y todo este compendio, maravilloso compendio humano, fue una de las experiencias más vertiginosas y maravillosas que hemos vivido, ¿no? Y sorprendentes realmente. Volvimos, Gaby hizo una propuesta que no es rara en él, nos dijo si teníamos algún otro proyecto que se lo propusiéramos, que le diéramos la oportunidad de decir si sí o no. Bueno, le propusimos filmar a las pocas semanas en Bolivia, Bolivia Profunda, un documental contemplativo que recorrería las zonas agrestes, las zonas urbanas y las zonas de selva y ruinas de Bolivia. Ahí estuvo Gaby con todo el equipamiento y su generosidad. Y a la vuelta, antes de que se arrepienta, filmamos dos películas más. En La Frontera, que se estrenó en Mar del Plata hace unas semanas, y en Los Ojos de Verónica, que es justamente la contraparte en 360, dos películas filmadas en paralelo, como ya lo explicamos en este espacio, con todas las vertiginosas variantes de sonido y de luz y de puesta de cámara que implica filmar en paralelo, dos películas, una en 2D y otra en 360. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, gracias por toda la introducción. El placer es mío, la admiración es mía. Poca gente conozco con tantas ganas de hacer y de empujar a que otros hagan. La verdad que es un placer contar con vos entre mis amigos y no, la verdad que es muy cierto lo que decís de cuando nos conocimos, a las horas ya estábamos proyectando hacer un largometraje inmersivo en un país lejano, hablaban otro idioma, sin guión. Yo decía, me estoy metiendo en una, qué locura lo que me está planteando. Y justamente me pasó que entendí que esta cosa de desestructurar un poco y dejar que energías fluyan, volvía a la experiencia bastante rica, era como muy interesante y liberadora en un punto, porque nosotros íbamos buscando como locaciones, filmándole por ahí en la casa de uno, en la otra, y de golpe, pará, nos acaba de nevar, cosa que nunca pasa en Nueva York, todo un parque nevado, vamos a aprovecharlo. Sí, fuimos a escautearlo, al día siguiente estamos filmando ahí. Digo, algo de la adaptación que por ahí proviene un poco del documental, más toda tu experiencia ya de un montón de películas
de ficción, y ahí entendí que todos los proyectos con vos iban a ser de aventura, de una forma o de otra. Solamente me estresó, digo, 2 días cuando estábamos yendo y vos me dijiste, lo hacemos, ¿no? Y yo dije, sí, sí, por supuesto. Y de golpe estábamos, claro, comprando un equipo de GoPro reformadas con lentes ventanillas, como que todavía no existían las Insta ni nada, como para contar con algo digno para poder filmar la película. Tuvimos una noche con Lucho haciendo las pruebas técnicas, digo, la noche antes de salir a filmar, chequeando todo, era como un aluvión así de sensaciones y nos mandamos, y la verdad que tengo un recuerdo muy, muy lindo, porque aparte son de las primeras experiencias de ficción inmersiva, y todos estos diálogos que íbamos teniendo entre director y director de fotografía con respecto a cómo se verá, cómo realizar un plano contra plano, a qué distancia poner uno u otro, de qué forma guiar la mirada del espectador, los tiempos. Yo venía con el chip de que más de 15 minutos iba a ser muy difícil digo, de digerir para alguien que por ahí normalmente se quiere sacar el casco en esos tiempos. José dijo, vos seguime que el largo es lo mío, y fuimos por el largo, también hubo reducciones, pero fue toda una aventura que no tuve dudas después en sumarme en Bolivia, y más allá de los productos que logremos hacer, siempre ese viaje es un viaje de aprendizaje, de aprendizaje sobre, bueno, de José, Martiniano, de Ramiro, del equipo en general, que nos vamos como aportando entre nosotros, pero también de un viaje de aprendizaje muy lindo sobre culturas diferentes, pasar el año nuevo andino al borde de ese abismo, gente al lado de esa gente tan maravillosa y tan abierta, saludando el sol. Digo, son recuerdos que nos quedan impregnados para siempre, más allá de cuánta gente vea después la película o si lo logramos retratar de la mejor forma posible. Que yo creo que se vio muy, pero muy linda esa escena. No sé si habrá gente que ya vio algo del documental de Bolivia. Pero bueno, yo quería contar un poco mi camino también hasta acá. Yo soy director y director de fotografía, miembro del ADF, y vengo haciendo un montón de proyectos hace muchos años que tienen siempre desafíos tecnológicos o técnicos, pero aplicados a contar historias. Es, creo que un poco lo que más me fue seduciendo durante muchos años. Entonces ya veníamos haciendo contenidos para museos con sistemas de rig de muchas cámaras antes de pensar en el 360 que estamos usando hoy. Y en un momento fue como natural migrar hacia por qué no contar de esta forma, ¿no? Yo creo, y es un tema también que podemos charlar, José, que todavía, por más que ya tenemos, no sé, 6 años generando un montón de contenidos y ficciones y documentales y todo, todavía hay mucho camino por recorrer, y uno se da cuenta porque en un festival de cine por ahí unifican todo y es, bueno, VR o Video 360, VR, y adentro del VR nos ha tocado ser jurado de festivales, y cuando sos jurado tenés que elegir entre una pieza de animación, un documental de un niño pobre de frontera o de posguerra, y una ficción con actores y toda una estructura de filmación detrás. Entonces creo que hay una confusión en que forma y contenido no son una misma cosa. Digo, podemos filmar un montón de contenidos diferentes y lo hacemos en Video 360, y no por eso tiene que estar todo englobado en lo mismo. Ni largometraje, corto, documental, animación, sistemas mixtos, y ahora con todo lo que es animación integrada, VFX. Bueno, ustedes están incursionando en la holografía, que también eso nos une. Yo estuve haciendo el año pasado
varias instalaciones holográficas para el Museo del Deporte de Santa Fe. Entonces, digo, hay un recorrido bastante largo que tiene que ver con más de 27 años en mi caso, con estar en donde se cuentan las historias, aportar desde mi lado, desde la fotografía o desde la dirección, y la tecnología que hoy estamos utilizando, mañana será otra y jugaremos. El tema para nosotros es como el desafío y seguir jugando, ¿no? Entonces, si quieren, puedo mostrar un pequeño reel de la productora que muestra un poco lo diferente de los contenidos que venimos haciendo. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Para Bolivia. Ahí. Gaby, si podés bajar el volumen, porque se superpone tu voz con el volumen. Ahí. Gracias. Varios de estos proyectos son de la parte de contenidos educativos, en donde tuvimos que trabajar con un gran nivel de abstracción para hablar sobre matemática o de formas como los poliedros adentro de una especie de matriz. Ahí estoy yo volando. Son las 7 de la tarde de un día viernes, todavía no oscurece, pero parece que va a salir la lancha para ahorrar distancia, dale, tengo nafta. Un poco de videoclips y de cosas más arty. Esto, bueno, es dentro de un capítulo que después puedo contar del punto de quiebre. Esto es un videoclip que fue todo filmado en 2D para armar el 360. Usted lo conoce bien. Una de las escenas de Brooklyn. Your dad's almost a fucking pig. What the fuck? Hey, it's not my fault that his dad's the piece of shit. Un poquito el valor del plano. ¿Qué? La radio no está. ¿Cómo que no está? Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Ya era tarde ahora. A la 1, a las 2 y a las 3. Para que se ¿te quedaste quieto o se colgó la...? Bien. ¿Se pudo ver bien, José? Se vio bien, Gaby. Sí, perfecto. Muy interesante, muy interesante. Eso ya tiene un par de años el armado, pero todavía, hasta que hagamos el próximo reel, me parece que está bueno mostrarlo para esto de entender que es un formato, ¿no? Que es una forma de contar, pero que ahí adentro hay cosas de animación, cosas educativas, para el Ministerio de Turismo, para el Ministerio de Cultura en su momento, la parte musical. Entonces,
digo, los que nos dedicamos a esto, al audiovisual y amamos contar, nos abrazamos a nuevas formas que nos divierten y que generan algo más. Entonces, eso se linkeó enseguida con la parte educativa, porque entendí que la nueva forma de estimular a alumnos para que se acerquen a contenidos, para que vivencien un texto, y que en vez de la lectura, que hoy a veces les parece fría o fragmentada, que directamente puedan vivir adentro de ese cuento, de esa casa tomada o de ese almohadón de plumas, y elegir cómo verlo. Por supuesto, hay una representación, una decisión nuestra de qué actores lo van a llevar adelante o dónde emplazar esa cámara, ¿no? Pero hay una sensación de libertad, de experiencia mucho mayor a cuando alguien está viéndolo en video de tipo más tradicional. No me gusta decir video plano, porque como miembro de la ADF y venimos trabajando en la fotografía para que tenga profundidad, cuando hablamos del video plano me resulta como... Subestimación, ¿no? Contrario, claro, subestimación, porque la profundidad está trabajada de formas diferentes. Bueno, eso también habla un poco de mi perfil, que me parece interesante que todos los que llegamos a dirigir, a producir o a fotografiar este tipo de contenidos, muchos venimos de caminos diversos, ¿no? Me encuentro con gente que viene simplemente, digamos, de la postproducción o ingenieros en sistemas, es como del mundo audiovisual o de otros usos. Entonces, es muy interesante casi todas las charlas que se arman y las ponencias que se están dando, obviamente, en este evento, en el cual agradezco que me hayan invitado, porque me parece que es muy rica la variedad de gente que somos, todos los que participamos, y cómo cada uno tiene una visión muy diferente. Ayer decíamos que la educación para mí va hacia un camino en donde, en vez de ese verticalismo donde el profesor es el que acerca al aula el conocimiento y todos lo reciben de abajo para arriba y ahí se acaba y lo tienen que recordar y repetir en exámenes orales, etc. No, ahora creo que cada vez más encontramos que la información está en una nube, en una base de datos, en una compu, en internet, en todos lados, pero que el docente tiene un rol fundamental, que es organizar esa información, ayudar a entenderla, a relacionarla, y que ayer hablábamos que los docentes ya no están todos formados iguales, y que los intereses de los alumnos no son iguales. Entonces, no todos por ahí van a seguir recibiendo exactamente la misma información, porque se puede ir hacia un camino de autoaprendizaje, donde cada uno completa lo que me dio el maestro, lo completo en mi casa, lo completo a través de la tecnología, y que la pandemia generó este año para mí un crecimiento exponencial en la necesidad de digitalizarnos, digitalizar la enseñanza, pero también hizo crecer mucho la desigualdad social con respecto al acceso a la tecnología. ¿Cuántos chicos se han quedado fuera casi todo un año por no tener acceso a una computadora, o aún si tuvieran una computadora en la casa y tenían que compartir entre muchos o entre varios hermanos a la misma hora un Zoom, no podían hacerlo o no tenían internet? Entonces creo que hay que atacar muchos frentes para poder soñar con que en los próximos años toda esa digitalización, todas esas nuevas herramientas y nuevos contenidos, como la realidad aumentada, que la está rompiendo en escuelas de todas partes del mundo, que ya va a ser muy raro pensar en un manual donde se tenga que leer sobre el ADN, sobre el cuerpo humano, y no salga automáticamente o a nivel holográfico o a través de una tablet, y que puedas mover y ese cuerpo separarlo en órganos. Es como los chicos de hoy lo ven eso como súper natural. Para nosotros, aún siendo de la gente que más cerca estamos de la tecnología y todo,
no nos es tan natural como para los chicos, pero es muy notorio cuando hablo con mis hijos y les digo que no existía el mail, que había 4 canales de tele que tienen un cierto horario, o cuando mi madre me hablaba del hombre de la barra de hielo, que era para mí un personaje de Titanes en el Ring, y no, era el tipo que no, cuando no tenía la heladera te llevaba hielo y había que conservar. Entonces, el nivel de velocidad con la que cambia todo te hace pensar cómo va a ser la educación, cómo va a ser nuestra vida, ya no a largo plazo, sino a corto plazo. No Gaby, sé cómo... sí, una pregunta. Creo que has incursionado en lo que es no solo el streaming, sino el streaming en realidad mixta, ¿verdad? Que implica justamente lo que es realidad aumentada, ¿no? En una Correcto. instancia, digamos, no educativa, sino de consumo masivo. ¿Puede Bueno, ser? claro, eso también se aceleró con la pandemia. La pandemia modificó varias cosas. Nosotros habíamos hecho un diseño de multicámara 360, de un móvil multicámara en 360 hace casi 4 años. Lo presentamos en principio para el mercado de fútbol, que era como el que más movía, porque los deportes y shows musicales son los que más mueven el mundo del streaming. En un momento el deporte más, porque tiene más que ver con el momento, con lo instantáneo, y los shows podían llegar a verse diferidos. Bueno, en definitiva, lo que me fueron diciendo es que la gente no estaba todavía preparada para eso. Como que estaba buenísimo el desafío, hicimos un partido de River Emelec con 7 cámaras 360, no existía tampoco la Insta, era un rejunte de un montón de sistemas y todo, y estaba bueno, pero me decían que la gente no estaba lista, había muy pocos cascos, había poca educación inmersiva. Este año empezó a resurgir todo esto, y por suerte, porque en un momento donde se planchó la actividad, empezó a sonar mucho el teléfono para hacer shows en streaming. Y uno de estos casos fue el Cosquín Rock, donde armamos en 3 lugares en simultáneo, hacíamos con 3 equipos completos, una transmisión en la cual en algunos shows sumamos efectos gráficos, estilo realidad aumentada, en tiempo real, y la verdad que quedamos muy contentos con la experiencia. Son cosas que también a veces las dificultades te van empujando, como las obstrucciones de Lars von Trier, ¿no? Que te van empujando como a mejorarte, a ofrecer algo diferente, a repensarte. Por eso también me gustaría después mostrar por ejemplo, el PDF de uno de los proyectos que estamos moviendo ahora, que se llama El Comisario, porque cuando empieza la cuarentena, en vez de deprimirnos, me acuerdo que hablamos con vos en su momento, porque vos también estabas lleno de proyectos como siempre, y nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, contratamos a un guionista y nos pusimos a trabajar. No podíamos filmar, bueno, generamos proyectos. Y así están saliendo varias carpetas de ese momento, de ese momento de necesidad creativa. Y bueno, El Comisario es uno que le tengo mucho cariño, estoy seguro que se va a llevar adelante, porque hay mucha fuerza de voluntad de nuestro lado y porque el proyecto realmente está bueno. Es más, ya que estoy hablando de eso, si puedo, si me permitís, comparto pantalla y muestro un poquito del PDF. Nos encantaría, Gaby. ¿Se está viendo, José? Se está viendo. A ver si me funciona esto. Sí, perfecto. Bueno, no voy a hacer el pitching completo, pero lo voy a ir pasando porque después voy a aprovechar este momento para pedirte tu opinión. Pero El Comisario es una ficción, es un cortometraje. No se ve movimiento, perdón, Gaby, disculpame que te interrumpa. No se ve movimiento. No está en movimiento. No, son solamente fotos. Hay una sola foto. Sí, ahora voy a ir pasando. Perfecto.
te quería contar es que es un personaje similar a este rostro que llega a un pueblo, esto se cuenta en Epecuén, ¿sí? Llega a un lugar destruido que no tiene connotaciones de lugar físico reconocible, y es una historia que no tiene un lenguaje entendible. O sea, sí, entendible sí, no reconocible. Los pocos diálogos que hay se entienden por su contexto y por Sí, las expresiones. discúlpame, Gaby, se ve el explorador, no la pantalla, digamos, cubierta por la imagen que querés proponer. Se ve el explorador. Ah, sí. Yo acá lo estoy viendo. Si podés cliquear en la imagen por ahí. Ahí, ¿cómo se ve? No, igual. ¿Se ve pero chiquito, entonces? Sí, se ve muy pequeño y está superpuesta tu propia imagen al flyer del comisario. Si querés compartirlo de nuevo por ahí otra vez, a ver si tenemos resultados. Voy de vuelta. ¿Ahora? No, tenemos un tablero, creo que es de un avión, un helicóptero. Sí. Ah, Bueno, perdón, sí, puede ser, sí. Abajo veo una imagen de un ser armado. Sí, Ernesto ok, el comisario, sí, perfecto, ahora sí. bien. Nada, el proyecto es bastante cinematográfico en muchas cosas y tiene algo muy interesante para mí, más allá de la estética que es que se quiere alejar de lo naturalista. Viste que el 360 tiene una tendencia de como te lleva hacia la verdad, entre comillas, y tiene esta necesidad de generar como realismo. Yo quiero despegarme un poco de eso y jugar con cielos pintados, con partículas que caen, con todo un clima generado, pero el trasfondo es una búsqueda muy fuerte de identidad. Sería como un cómic en estética y algo más antropológico en contenido, Gaby. Un mix. Sí, claro, sin llegar al cómic, pero tiene un camino hacia ese lado. Ajá. Y la búsqueda esta antropológica sobre su pasado, para entender quién es, porque todos sus recuerdos están como fragmentados y medio como rotos, nosotros vamos encontrando ese pasado junto con él, descubriéndolo, no a través de sus ojos, pero sí al lado de él, viendo lo que él ve en sus recuerdos. Quiere decir que estoy jugando con que no es una primera persona, pero tampoco es una segunda persona, porque no estamos viendo realmente que no hay nadie a su alrededor, sino que vemos ese pasado integrado en el presente con la aparición de su padre, de su madre que interactúan con él, pero dentro del ambiente de este presente, ¿no? Entonces, juego con un poco de cómo serán los recuerdos, nuestros recuerdos fragmentados, cómo serían si los filmáramos, y un poco toda esta búsqueda de identidad, que me parece que en nuestro país todavía es muy fuerte esta necesidad de que tiene mucha gente, hijos y nietos, de poder lograr entender quiénes son, encontrar esa identidad, que es un derecho universal, y es increíble que todavía eso no esté resuelto, pero a su vez, Epecuén nos da la sensación de, porque nos hizo pensar a comienzos de la pandemia, con las imágenes apocalípticas que nos aparecían yendo a comprar algo y viendo gente con máscaras gigantes, es muy raro todo lo que nos pasó este año, y creo que hay cosas que va a cambiar que no van a volver. Entonces nos hizo pensar un poco sobre hacia dónde va este mundo en el que vivimos hoy. Y unimos esas dos sensaciones y construimos esta historia. Acá pongo algunas imágenes de cómo es Epecuén. Muchos ya conocen que es un lugar que quedó inundado con aguas salinas en los 80, y cuando bajó dejó
algunas algunas imágenes maravillosas de restos de una humanidad que vivió ahí, que vivió felizmente en ese lugar, pero también con restos de árboles retorcidos por el agua salada, como la naturaleza contra la naturaleza misma. Entonces, toda esta destrucción que tiene que ver un poco con también su estado confusional en búsqueda de su identidad, bueno, se construye, ya tenemos el guión listo, el equipo armado, toda la propuesta de arte, la propuesta estética de luz, etc. Y bueno, acá está el equipo con los que... Muy interesante, Gaby, muy interesante. Me decís entonces que jugarían con matices, con colores exacerbados en algún punto, o mutados, ¿no? A otros que no son posibles, y también que sería en base a o sea, no hay información oral, digamos, hay lenguaje corporal, claro, actoral, pero no hay información oral. No, sí hay lenguaje auditivo porque el sonido ambisónico va a estar súper presente. Estos personajes del pasado que nos aparecen en este presente distópico y apocalíptico, hablan entre sí, pero en un lenguaje que no se entiende, y hay una radio antigua que nos deja entrever como un sonido por ahí de ataque de aviones o de algunos elementos que tienen que ver por ahí con lo militar, pero no queremos dejar todo como súper entendible, sino que cada como uno resuelto. Claro, no demasiado resuelto, sino que cada uno lo cargue con su propia historia. La idea es que sea súper internacional en un punto y que cada uno le aporte su tragedia, su propia búsqueda, sus problemas de identidad y construya el entendimiento de este relato en función de su propia historia. Es un poco mi desafío. Bien, discúlpame, Gaby, ¿se estima una duración? ¿Es por capítulo? ¿Sería una serie? ¿O es En principio es un solo episodio de unos 12 minutos. Bien, bien, buenísimo. ¿Tiene fecha de rodaje o todavía no? No, todavía no, porque estamos en pitching. En Virtuality quedó seleccionado entre 60 proyectos iberoamericanos para presentarse. Lo presentamos la semana pasada, estamos esperando un feedback. Y anteayer lo pitchamos, también fue seleccionado en Kaleidoscope, que es una plataforma de afuera con bastante prestigio y gente muy interesante que se acercó también a oír un poco la explicación. Quizás hay gente europeos que no conocen tanto de nuestra historia y no conocen el lugar, entonces por ahí la explicación o el pitch va un poco más por otro lado, pero es un proyecto que tenemos muchas ganas de hacer y estoy seguro de que antes de mitad de año vamos a estar filmándolo. Muy bien, muy bien. Cuando sin ayuda, como corresponde. Claro. Buenísimo, Gaby. Como aprendí de vos. Si aprendes todo de mí, vas a ir preso en algún momento de tu vida. Gaby, una pregunta. Yo sé que, obviamente, ¿no? Vos venías viajando mucho, filmando en otros países y demás. Obviamente, este forzado periodo de confinamiento a todos nos afectó. Nosotros también teníamos un par de películas para hacer en otros países que fueron momentáneamente suspendidas, pero te diría hasta dónde pudiste vivirlo. Que están malas comparaciones, no corresponde, pero como acá nadie nos ve, podemos hablar de eso, ¿no? Comparativamente, ¿cómo es el inmersivo argentino en comparación al mundo, digamos? ¿Qué lectura podés hacer en ese sentido? Después de haber ya estado presentes en 4 MIPCOM y en varios festivales y mercados afuera, puedo entender que la diferencia está puesta en el apoyo, en la financiación y el apoyo gubernamental y de entidades, porque no solamente es el gobierno, sino el apoyo hasta de entidades privadas y de mecenas que
que hay países que están apuntando muy fuertemente al desarrollo tecnológico y cultural, y aparecen un montón de oportunidades que por ahí acá hay que rastrillar mucho más para encontrar. Entonces, no creo que haya ningún tipo de desventaja acá en este país con respecto a creatividad, para nada, me parece al revés, que todas las dificultades que siempre encontramos a la hora de financiarnos y de poder vivir de lo que nos gusta, nos convierte en seres más creativos, en general, hablando así, a grosso modo, pero creo que nos falta un poco de espalda, de apoyo. Por ejemplo, en Europa estoy viendo ya desde hace año y medio que los grandes aliados que antes eran para el desarrollo de contenidos eran los fabricantes de hardware, porque necesitaban que el que se va a comprar un casco tenga algo para ver. Hoy ya dejaron de serlo y están siendo más las telefónicas, empresas, bueno, como Orange, que lanza su propia plataforma, y así, empresas que apuestan ya sea por el 5G o por el, digo, porque les sirve o porque están ligados a los smartphones, que son digo, hacia donde va todo. Las computadoras van a desaparecer claramente de un día para el otro, quedarán para ciertos usos, pero el uso de una computadora personal ya va a ser muy raro. Entonces, yo creo que no estamos mal, pero no nos podemos dormir. Yo creo que cuando me dijiste de ir a hacer esa película, habiendo muy pocos largometrajes en 360 en el mundo, me pareció, bueno, estamos picando en punta. Bueno, hoy ya entras a cualquier plataforma como Widin o varias de los stores, etcétera, y ves que hay producción, y hay producción de calidad. También hay experiencias argentinas que han recolectado premios afuera y que se están viendo en festivales, pero son todavía casos contados con los dedos de una mano. Y eso creo que tiene que ver con animarse más, porque hay gente que los escuchábamos y que tenía una gran idea y se durmió y no la llevó adelante porque no conseguía la plata para la mejor cámara o para contar con la mejor fotografía o los mejores actores. Y hay ideas que piden pista y tienen que llevarse a cabo a corto plazo. Y eso es lo que te decía, me gustaba cuando viajábamos a Bolivia y te escuchaba alentar a todo un grupo de cineastas y que estaban pensando en hacer una película dentro de poco, y vos le decías, no, dentro de poco no, mañana, y una no, dos. Dividimos dos grupos, vos mañana acá, vos mañana allá. Sucedía. Pero bueno, Campuzano hay uno, y necesitamos muchos realizadores. Hay cada vez más, yo veo mucha gente que se está metiendo y está, bueno, los clústeres son un caso clave donde yo veo que el poder apoyarte en el otro, apoyar el proyecto grupal y el proyecto del otro, creo que es una de las claves y que ustedes están empujando muy bien. Pero igual creo que falta mecenas, falta... no sé, apoyos del instituto y de otras entidades, que estaría buenísimo que vean y que se acerquen un poco más a este tipo de contenidos, o que nos dejen acercarnos a nosotros y seguir experimentando, que haya más escuelas que están habiendo, por suerte, y cada vez escucho más, escuelas donde se pueda experimentar sin la necesidad de obtener un resultado económico a corto plazo. Hay políticas que necesitan de apuntar a mediano y largo plazo, y son muy pocos los casos, porque casi todas las empresas o particulares que necesitan comer al día a día y necesitan ocupar parte de su tiempo en el trabajo publicitario o el trabajo con marcas, el branded content, como en nuestro caso también,
yo no reniego porque nos ha dado mucha experiencia en utilización de nuevas tecnologías, nos han dado la chance de comprar equipamiento y de probar 1000 cosas que después podemos llevar a el storytelling, ¿no? Que es lo que más nos apasiona. Pero bueno, no sé si respondí, me parece que no estamos mal, estamos un paso atrás a nivel producción, no a nivel creatividad, y es fundamental que pase este próximo año para unirnos más y seguir filmando y que haya más festivales, que haya más encuentros, y sí me enorgullece ser parte de todo este grupo que comparte información, porque cuando yo arranqué en lo que se llamaba la vieja escuela, y no es hace tanto, hace por lo menos, no sé, unos 30 años, la agenda era todo, la agenda de un productor valía todo, entonces no se compartía. El primero que recibió el manual de la primera cámara de alta definición no se lo daba a nadie, porque se aseguraba trabajar solo porque tenía ese manual. ¿Entendés? Entonces, que hoy la información esté toda al alcance de la mano y que haya gente que no solamente hace, sino que desinteresadamente se encuentra como a vos y a Martiniano y a Ramiro, y los veo en toda charla donde puedan estar y aportar y ayudar, me parece que un poco hasta que aparezcan políticas económicas que nos ayuden, y en años tan difíciles como este de pandemia, no podemos esperar milagros. Me parece que la experimentación y la coparticipación, la colaboración es fundamental. No solo coincido, Gaby, sino que, bueno, lo hemos vivenciado, ¿no? Muchas veces los organismos son muy ávidos de acompañar el éxito ajeno, ¿verdad? Pero son muy enemigos de facultarlo, ¿no? De hecho, justamente, bueno, Gaby, estás hablando de un grupo muy, muy generoso, que es el grupo de Actitud 360, es un grupo de WhatsApp autorregulado donde cualquier persona puede ser parte y aportar y recibir información muy precisa, ¿no? Tanto de lo que es adquisiciones como avances tecnológicos. Yo con la que evidentemente, bueno, por temas festivales también he viajado en los últimos años a Asia, Holanda y demás, otros países de Europa, sí, podría afirmar que justamente todo lo que es inmersivo y es argentino tiene un peso, digamos, en imagen, un peso por ahí narrativo, dramático muy potente y que muchas veces he visto más de lo mismo, si se quiere, ¿no? No siempre, pero digamos, no me he deslumbrado como hubiera querido viendo material que se ha hecho con mucho fondo, ¿no? Y fondos de $500,000 para arriba, sabemos que es así. Cuando se apoya allá, se apoya en serio, ¿no? Entonces creo que sí, que en general los organismos en el país que ocupamos, acá en Argentina, vienen muy atrás. Después, también creo que justamente, ¿no? Instituciones vienen un poco más adelante, pero no del todo. Después empresas y bueno, y después la instancia que viene, decía, avanzando sin ningún tipo de prurito es el cooperativismo, ¿no? Que nos rinde cuenta y simplemente pone fecha de rodaje y bueno, y como somos buenos erroristas, creo, simplemente es cuestión de barajar y poner nueva fecha de rodaje, ¿no? Básicamente. Y ya que hablamos justamente del errorismo, bueno, que la última gran transgresión que hemos hecho es justamente, bueno, la película se estrenó en Mar del Plata, ¿no? En la frontera, que fue filmada con iPhone, recorriendo ciertos vericuetos, si se quiere, del conurbano y de Capital Federal, ¿no? Lugares que en general no, por no decir siempre, no están al acceso ni de las personas ni del turismo. Y bueno, y que hemos hablado ya con vos también de hacer algún largo con video volumétrico, algo en realidad aumentada, algo muy transgresor. Obviamente eso nos va a facilitar en algún momento desembarcar en inteligencia artificial, ¿no? Que ya no sería un relato por tiempo, puedes estar toda una vida en inteligencia artificial o puedes estar 2 segundos, pero creo que justamente hemos ido quemando etapas y hay un área que a mucha gente nos obsesiona y que paradojalmente no está para nada desarrollada y vos has incurrido justamente con Virtual 360 en ella y tiene que ver con el trabajo con hologramas, ¿no, Gaby? Sí. La verdad que nada de lo que nos parece un boom novedoso es realmente nuevo, ¿no? Sabemos que ya existió el Cinerama
con los hermanos Lumière en el 900, pero digo, la holografía tampoco es algo nuevo. Hemos hecho a lo largo de muchos años pirámides holográficas, o se han visto, pero yo creo que lo que está cambiando también es que la realidad aumentada, la holografía, dejaron ahora de ser solamente un efecto wow de sorpresa tecnológica y pasan a ser una herramienta más para contar historias. Y ahí está para mí la novedad. Yo recién, te digo, en todas las cosas que vi de realidad aumentada, que son 2 o 3 nada más las que vi que son narrativas. Que vos estés en tu casa y aparezcan personajes, una nave o un animal, pero que haya una historia. Casi todo es, empezó con Pokémon, o nosotros que ya usábamos para ver el recorrido del Sol para poder filmar, y después se fue a un montón de utilización. La realidad aumentada es muy útil y va a crecer muchísimo porque está en el dispositivo que ya tenemos con nosotros, nuestro celular o nuestra tablet, y tiene una cantidad de usos increíbles. Yo lo que quiero es no participar solamente en un desarrollo tecnológico, sino es, bueno, reinventemos lenguajes narrativos para contar con holografía o con realidad aumentada, con realidad virtual. Y todo esto de ponernos a pensar cuando hicimos Casa Tomada, El Almohadón de Plumas, o Misterio en la Biblioteca, algunos de los cortos de ficción, o mismo toda la serie Punto de Quiebre, que codirigí y fotografié, 8 capítulos de ficción, que va a salir próximamente en un 3, que fueron los coproductores, abierto y gratuito. Cada vez que salíamos a pensar, a diseñar una experiencia de ficción inmersiva, necesitabas pensar la historia, a veces partía de un texto literario y la tenías que repensar, encontrarle sus virtudes para ser contada en 360, pero más allá del diseño de la narrativa, también tenías que en paralelo diseñar cómo será la experiencia, qué le va a pasar al cuerpo al que lo vea, a qué altura pongo la cámara y qué implica si tenés cuerpo o no tenés cuerpo. Que ayer hubo en una charla unos comentarios muy interesantes sobre qué pasa con el cuerpo en todas estas narrativas inmersivas. Que hablábamos también de que el cuerpo siente, digamos, hay una parte involuntaria y fisiológica que se nos produce. Hay gente que le pega muy fuerte lo que está viendo porque realmente pasa lugares que parecían impermeables y los atraviesa. Después hay una parte voluntaria del cuerpo, especialmente donde hay interactividad, pero ya al elegir hacia dónde mirar, o si tenés controles y tenés que hacer algo, si te produjo empatía o rechazo el cuerpo en el cual apareciste, si te parecen manos, si son manos esqueléticas o de un anciano o son parecidas a las tuyas. Creo que hay un montón de trabajo por delante de psicólogos, sociólogos, antropólogos sobre qué nos pasa con esta nueva forma de ver una historia. Y uno de los puntos álgidos son los avatares. Yo la semana pasada tuve que defender un pitch siendo un avatar. Y mi avatar se movía, pero yo veía a los otros avatares y uno no está acostumbrado a ese nivel, sí en los juegos, en el gaming, ¿no? De abstracción. Pero ya que digo la palabra abstracción, vos cuando me decías que hay experiencias afuera, que hay pocas las que viste que te conmovían, me acuerdo en South by Southwest que justamente la experiencia que más nos conmovió a varios era muy simple. Sí. Era algo muy simple, muy etérea y que tenía por momentos solamente algo de imagen en un frente y todo el resto oscuro y como con partículas. No era una superproducción de $10 millones, estaba bien hecha. Pero voy a que... Disculpame, Gaby. Sí, había mucho ruidismo también, ¿no? Más de lo mismo, colores, como decimos, ¿no? Con un nivel de ruido, pero ruido a propósito, ¿no? Para aturdimiento.
que en realidad no emociona ni comunica. Gaby, lamentablemente me quedaría con vos muchos ratos más, pero tenemos que dar lugar al bloque siguiente. Y tenemos tiempo para una respuesta muy corta, Gaby, pero algo que me interesa ver qué opinás. ¿Vos creés que el 5G le va a dar si se quiere, un envión a estas nuevas tecnologías? Sí, sí, porque ya la está dando. Sí, porque gracias al 5G hay empresas que están comprando contenidos y que están de esa forma haciendo que el circuito camine. A mí a veces me pasa que yo logro vender en el exterior un contenido que por ahí no es de storytelling, pero es un contenido que le sirve a esa empresa internacional, que a su vez tiene una plataforma y lo mueve en varios lugares, simplemente porque son contenidos por ahí de 2 o 3 minutos, o porque no tienen un idioma particular, o por distintas razones les pueden servir para llegar a y penetrar mercados asiáticos, Perfecto. europeos, africanos, etc. O sea, la respuesta es sí. Mismo el 5G empujó uno de los primeros streaming en 8K que se hicieron en Estados Unidos, en una conjunción, Verizon, etc., que en realidad no terminó siendo para cascos, sino fue una experiencia que se transmitió en 8K, pero después se proyectó en un domo. Entonces la gente, en vez de ir a ver un partido de fútbol, porque era en otra ciudad, se juntaban a verlo en un domo, en 360. Bien. Bueno, Sí. no es una noticia menor, Gaby, porque creo que no se puede evitar humanamente que el 5G llegue. Gaby, muchas gracias. Un saludo al amigo Andy. Que hace un tiempo que no nos encontramos ni siquiera en Zoom. Y bueno, estamos en contacto y muchas gracias por estar. Estuviste el año pasado y si querés acotar algo para ir cerrando. No, sí que digo, confío en que el 5G u otros milagros puedan ayudarnos, pero es de adentro para afuera, ya eso me quedó claro. No importa si nos atan, si nos tiran una pandemia, hay que pensar ideas, proyectar y estar listos para cuando se pueda filmarlos. Eso me está pasando ahora y estoy muy motivado con salir a filmar con proyectos que fueron creados en momentos donde se supone que no se puede hacer nada. Y nadie te frena a crear o a pensar o a diseñar proyectos. Así que gracias por el empuje que me das siempre a mí y a un montón de gente más. Y gracias a DUA y a Inmersiva por contar conmigo por segundo año consecutivo. Buenísimo, Gaby. Muchas gracias, amigo. Un gran abrazo.